Hola, buenas noches. Nuestro grupo va a presentar un trabajo sobre los enfoques estructuralistas. Somos yo, Clara, Caroline, Isadora y Juan. Bueno, durante nuestro trabajo vamos a presentar un breve histórico y cronología sobre el estructuralismo, algunos modelos teóricos en que se basa, las características principales y también algunas críticas. Bueno, para empezar, gostaríamos de hablar un poquito sobre cómo surgió el estructuralismo antes de hablarmos de hecho del enfoque estructuralista y su relación con la enseñanza de lenguas y el aprendizaje. Bueno, cuando pensamos en estructuralismo, podemos pensar en un estructuralismo europeo que tiene que ver con Saussure y también en un estructuralismo norteamericano que tiene que ver con Bloomfield. En nuestro trabajo vamos a hablar un poquito de cada uno, sus estudios, sus contribuciones, sus publicaciones y cómo ocurren en la cronología del estructuralismo. Bueno, el estructuralismo de manera general se caracteriza por la concepción de la lengua como un sistema. En la Europa y en Estados Unidos surgió en el inicio del siglo XX. En Europa, el marco fue la obra de Saussure en 1916, Curso de Lingüística General, en una traducción. En esta obra hay la distinción entre lengua y habla, algo que estudiamos mucho incluso, ¿sí? Algo interesante de decir es que a los estructuralistas nos les interesaba la evolución de la lengua, y si la lengua en un determinado momento. Eso es algo que genera críticas, que genera pensamientos y es algo que podemos trabajar también. En Europa se desarrolló en medio de la Escuela Lingüística de Praga durante las dos guerras mundiales. Esos estudiantes de esta escuela se aprovecharon, sí, de las enseñanzas de Saussure, pero también ampliaron estas enseñanzas. En Francia tenemos destaque también para Martinet con su funcionalismo, que tiene que ver con el estructuralismo, y también hay un nombre de destaque que es Jacobson. Jacobson es alguien que ya estudiamos, ya oímos algo, porque es quien fue responsable por la distinción de las funciones del lenguaje. Por ejemplo, función fática, función conativa, ¿sí? Bueno, entonces había comentado sobre un estructuralismo europeo y un estructuralismo norteamericano. Es así, el principio es lo mismo. Es la lengua con una estructura definida por la relación entre sus elementos. Pero en cada lugar hay orientaciones distintas. Hay un estudioso responsable, un estudioso que marca. Entonces en Europa Saussure, en Estados Unidos Bloomfield. Y por eso los estudios van tomando caminos distintos. Por eso que es posible separar, ¿sí? En los Estados Unidos, el estructuralismo se desarrolla en los años de 1920, 1950 y surge marcado por una necesidad específica, que es de los lingüistas de describir las lenguas indígenas que estaban surgiendo en el continente de América. Bloomfield es considerado como el principal estudioso, el creador, hasta el padre del estructuralismo norteamericano. Y él también tiene una obra, tiene publicaciones en que escribió sus teorías sobre el lenguaje en la revista Language. Bueno, Bloomfield tiene una concepción materialista, mecanicista y comportamentalista, conductista del lenguaje. Y él utilizó diversos procedimientos para analizar datos lingüísticos y por eso es posible decir que él desarrolla una lingüística estructural con el punto de vista del método. Además de eso, algo muy importante de hablar es que el estructuralismo norteamericano dialoga con las ideas del psicólogo Skinner y el behaviorismo o conductismo, principalmente con la relación a la cuestión del estímulo-respuesta. Después Isadora va a hablar un poquito mejor para nosotros sobre eso, pero es algo que es muy importante porque tiene reflejos en los ejercicios, en la forma que ocurre la enseñanza y el aprendizaje. Es algo muy basado en esa cuestión de estímulo-respuesta.
Entonces, algo que también ocurre es que con base en estructuralismo y en conductismo, behaviorismo, Bloomfield elabora el método audiolingual, que es con una visión de la lengua como forma y estructura. En síntesis, entonces, el método audiolingual está centrado en la pronunciación perfecta, en el estudio del vocabulario, de la gramática y en la producción oral previa a la escritura. Además de eso, algo que es muy marcante es que los errores no son muy tolerados. Ahora, después de conocermos un poquito sobre la cronología y el histórico del estructuralismo en Europa, en Estados Unidos, seguimos para hablar sobre el enfoque estructuralista y su influencia en la enseñanza de lenguas. Hay durante el estructuralismo el surgimiento de estudos en lingüística aplicada para desarrollo de metodologías de enseñanza de lengua. En este contexto surge también el enfoque estructuralista. Generalmente tenemos la definición del enfoque estructuralista como una definición comparativa con la metodología tradicional. Mientras la metodología tradicional tenía una concepción de lengua fragmentada, el dominio de reglas gramaticales y palabras y expresiones sin contexto, el método estructural surge fundamentado en la lingüística, la psicología, la pedagogía y tiene una gramática enseñada de manera inductiva. El método estructural fue desarrollado para aplicación en lenguas extranjeras, pero también tiene aplicación en la enseñanza de lengua materna, visa primeramente la enseñanza de la lengua oral, pero también trabaja con la escritura y hasta con textos literarios. Su primer objetivo como método, como enfoque, es automatizar el uso de los recursos de la lengua, para que el alumno, estudiante, sea capaz de producir textos adecuados para determinadas situaciones. Es considerado un método directo, pues induce al alumno a utilizar el léxico, las estructuras de la lengua, sin una fragmentación, sin una intervención previa de las reglas gramaticales. Entonces, en el enfoque estructuralista tenemos una gramática de manera inductiva, pero que es presentada solo al final. No fragmenta, no hay fragmentación de la lengua, no hay esa intervención de las reglas antes, así como en el método tradicional. Y para alcanzar sus objetivos de enseñanza, de metodología, el método estructural desarrolla los ejercicios estructurales. Estos ejercicios, si comparado a los ejercicios tradicionales, son ejercicios más sistemáticos, ejercicios utilizados para la presentación a la lengua, pero también para la fijación de diversos elementos. Además de eso, también tiene como función, como uso, la verificación del aprendizaje del alumno, pero sin la necesidad de un abordaje analítico de la lengua. Entonces, creo que esta distinción, esta comparación entre las dos metodologías, entre los dos métodos, hace con que comprendamos mejor cómo funciona, cómo surge y cómo es ese primer contacto, ese primer histórico del enfoque estructuralista. Ahora vamos a hablar sobre los modelos teóricos en que se basan los enfoques estructuralistas. Para compreenderlos, es importante también comprender lo que le dará su propio nombre, el concepto de estructura. Utilizado por la primera vez en el campo de arquitectura, este concepto a partir del siglo XVII se expandió al hombre, haciendo una comparación entre el cuerpo humano y una construcción arquitectónica. Se expandió también después a las obras humanas, como el lenguaje, ganando terreno en el área de la gramática. La palabra estructura entonces tendrá sinónimo de organización y ayudará a reproducir la constitución de un objeto para reconocerlo en diferentes ámbitos. Así, en el método estructuralista, ese concepto se utilizará para tener una concepción estructural del lenguaje. Como Clara dijo, el estructuralismo nace en las primeras décadas del siglo XX
como una corriente cultural caracterizada por concebir cualquier objeto de estudio como un todo, cuyos miembros se relacionan entre sí y con el todo de tal manera que la modificación de uno de ellos modifica también los restantes y trata de descubrir la estructura de la lengua. Otro factor para entender los modelos teóricos es la oposición que tendrá el estructuralismo con la vertiente historicista de la lingüística. Esta línea se centró en comprender el lenguaje desde su génesis y evolución de las palabras. Sin embargo, para Saussure, el curso de lingüística general, el enfoque está en comprender la inteligibilidad de las organizaciones sistemáticas del idioma. Para el autor, la historia de las palabras no se dio cuenta de su significado. Entonces, se empezó a estudiar el lenguaje como un conjunto de elementos solidarios que construye una estructura. Este concepto se extendió a las ciencias naturales y las ciencias sociales, dando lugar a un nuevo punto de vista de la investigación científica. Además, el estructuralismo tiene los siguientes conceptos generales: la idea de sistema, la relación entre sincronía y diacronía y el nivel inconsciente, no reflexivo y no histórico de las leyes que operan el lenguaje. Esta lingüística tiene por objeto el sistema de signos constituido por la relación entre sonidos, que son los significantes, y conceptos, que son los significados. Juntos, el significante y el significado forman el signo. Según Hilaire 2004, al pensar en el signo lingüístico como la unión de un significante con un significado, lo importante no es la aplicación de un signo a los objetos del mundo, sino la forma en la que el lenguaje contrasta un signo con los demás. Es decir, un signo existe solo en oposición a otro. Así, tenemos el concepto saussuriano de valor lingüístico, en la que la relación entre significante y significado debe considerarse a partir del sistema lingüístico en el que tiene lugar el signo fuera de la realidad pragmática de la lengua. La lingüística entonces se considera inmanente en el sentido de que minimiza la relación lengua y mundo. Además, hay una preocupación por dar prioridad lógica a las relaciones que se dan dentro del sistema, dejando en el segundo plano las relaciones del sistema con su materialidad, o sea, la comunicación. Una vez definido el signo, pasamos a su arbitrariedad, principio por el que se considera que el significante no tiene relación lógica con su significado, es decir, el signo no es motivado. Esto vale para cualquier idioma, ya que dado que cada idioma relaciona sonidos y sentidos de una manera, eso también proporcionará una variación de un idioma a otro. Con todo eso en vistas, es posible percibir que los enfoques estructuralistas no están interesados en los aspectos históricos sociales de las lenguas o de la comunicación. Así, interesado y focando en una visión de lengua apenas como un sistema de códigos. Además, según Bluefield, el lenguaje era entendido como la totalidad de enunciados que pueden hacerse en una comunidad lingüística. Los enfoques estructuralistas también
tuvieron gran influencia de las ideas de Skinner. De eso deriva la insistencia en un enfoque estrictamente mecanicista y una concepción conductivista de los hechos lingüísticos. Isso será explicado mejor por Isadora en el tópico siguiente. Por lo tanto, con todo eso expresado, es posible percibir que los enfoques estructuralistas de enseñanza de lenguas fueron muy influenciados por Saussure, Bloomfield y Skinner, como comentamos Clara y yo. En un primer momento, me gustaría decir que mi habla está basada en las grandes contribuciones de Cristiane Manzan-Perrine en el artículo Reflexões acerca dos traços estruturalistas no ensino de línguas estrangeiras. Oferecendo continuidade ao que nos proponemos no presente seminário, agora me gostaria trazer algumas das principais características do enfoque estruturalista. É importante dizer que a influência dos métodos estruturalistas é inegável em la enseñanza de línguas estrangeiras presentes em Brasil. Como uma das principais características, temos no pensamento de Bloomfield as influências das ideias de Skinner, ou seja, a concepção materialista e comportamentalista de los hechos lingüísticos. Skinner é o maior pensador da psicologia behaviorista ou comportamentalista e analisa o comportamento humano por meio de interações com os estímulos do ambiente e as respostas. Para Skinner, o comportamento verbal é um refuerzo hecho por la mediação de outra persona, componiendo el llamado estímulo, respuesta, refuerzo. Em síntese, o lenguaje permite a uma pessoa realizar certa reação quando outra pessoa experimenta um estímulo. Segundo o enfoque estruturalista, os comportamentos são reforçados e vão a ocorrer naturalmente porque foram assimilados. Bloomfield trata sobre a aquisição do linguagem. Toda criança que nasce em um determinado grupo adquire os hábitos de linguagem e resposta nos primeiros anos de sua vida. Essa é, sem dúvida, a maior característica intelectual que qualquer um de nós é levado a desenvolver. Sob vários estímulos, a criança ouve e repete os sons. Este parece ser um traço inerente ao uso da língua. Ou seja, é importante recordar que para Bloomfield, a língua é uma questão de prática e hábito, aquisição de hábitos comportamentais. O método audiolingual ou método audio-oral ou método estruturalista foi e é utilizado em muitas escolas de idiomas para a enseñanza de línguas estrangeiras. Esse método tem suas bases em la linguística estrutural de Bloomfield e em la psicologia comportamentalista de Skinner. Em um primeiro momento, esse método foi utilizado por muitos soldados norte-americanos para instruções rápidas e eficientes no contexto da Segunda Guerra Mundial, pero chegou ao Brasil, tuvo seu auge em la década de 70. Em que consiste? Basicamente, estímulo, resposta, refuerzo. Condicionamento. La acción es fortalecida por un refuerzo. Las repeticiones orales son comunes y la lengua es vista como un conjunto de hábitos a ser automatizado
por meio de um reforço intensivo. Dessa forma, os erros devem ser evitados a todo custo, porque formam hábitos males que perjudicam o aprendizagem e a fijação da língua estrangeira. Os erros, portanto, são totalmente indeseáveis e inimigos para o aprendiz. O método estruturalista controla a produção de los alunos para que não haja erros por parte desse aluno. Esse método apresenta uma forte base comportamentalista e os alunos devem formar hábitos linguísticos e praticar várias e várias vezes as mesmas ações. Em síntese, nesse método, o aprendizagem de uma língua estrangeira é um processo mecânico de formação de hábitos. Segundo Skinner, a prática, repetição e imitação leva à formação de hábitos linguísticos corretos. Segundo Paiva, os vários tipos de exercícios estruturais eram repetidos pelos alunos, tendo o professor como um maestro que decidia sobre a dinâmica das repetições. Ora a turma inteira, ora a metade da turma, uma fila de alunos, um aluno individual, etc. En el audiolingualismo, el método estrutural, la forma oral es la priorizada. Remetendo-nos a Bloomfield, as habilidades da língua são melhor aprendidas se ensinadas primeiro a parte oral e depois a forma escrita. Assim, língua e ouvido são treinados sem se fazer o uso da linguagem escrita. Essa é considerada a ordem natural, por lembrar a ordem em que foi aprendida a língua materna. A sequência didática de uma aula seguia a ordem: ouvir, falar, ler e escrever. O aluno deveria escutar o enunciado, falar, ou seja, repetir esse enunciado, para em seguida ler esse enunciado e posteriormente escrevê-lo. Ouvir e falar eram pré-requisitos para se ler e escrever. Outra característica do enfoque estruturalista é a enseñanza por analogias. O aluno deve compreender como uma determinada construção é composta. Assim, deve aprender por analogia através do que está observando ou descrevendo. Ele aprende exercitando uma estrutura e, por analogia, aplicando essa mesma estrutura numa variedade de exercícios, é uma grande variedade de exercícios, visto que o treino ajuda o aluno a compreender uma analogia correta. Entonces, de lo más sencillo a lo más complejo, los estudiantes son inducidos de esa manera a la asimilación de las reglas. Resumidamente, a abordagem comportamentalista ou estruturalista no ensino de línguas, através do método audiolingual, preconizava a imitação, memorização, repetição e formação de hábitos tido como desejáveis como caminho para o aprendizado. Un ejercicio estructural o de práctica mecánica es una actividad de práctica controlada diseñada para automatizar, asimilar o reforzar los contenidos gramaticales, estructuras o categorías gramaticales trabajados en una unidad didáctica.
A los alumnos se les van presentando unos enunciados y a continuación unos estímulos lingüísticos a los que se espera que vayan respondiendo oralmente con rapidez y de un modo cada vez más automático, es decir, sin necesidad de pensar en las reglas gramaticales. Con los ejercicios estructurales se pretende que los aprendientes adquieran unos hábitos lingüísticos sencillos, en un nivel básico de comunicación, de modo que la mente pueda despreocuparse de los aspectos rutinarios de la comunicación, concentrándose en los aspectos más complejos. Existen diversos tipos de ejercicios estructurales. Vámonos a conocer algunos. Según la RAE, los principales tipos de ejercicios estructurales son de repetición, de sustitución, transformación y estructuras dialógicas. Hay también los ejercicios de compleción, de enunciados inacabados, siguiendo el modelo. Hay los ejercicios de expansión, los ejercicios de integración, los ejercicios de construcción de frases a partir de secuencias de palabras ordenadas o desordenadas. Veamos los más frecuentes. Un ejercicio de repetición mecánica es un ejercicio estructural diseñado para reforzar el aprendizaje de la gramática y la pronunciación. Según Cunha y Starling, este ejercicio sirve para presentar la materia nueva y para fijar la materia enseñada en los siguientes casos: para reforzar un elemento ya presentado, para la presentación complementaria de elementos, en lugar de conjugar los verbos, en lugar de lista de palabras, presentar una regla gramatical y insistir en los aspectos fonológicos en general. Por ejemplo, hay un juguete muy conocido donde se puede trabajar vocabulario, numerales, singular y plural. Veamos. El profesor: fui a la luna y me llevé una sandía. El alumno 1: fui a la luna, me llevé una sandía y 2 gafas de sol. El alumno 2: fui a la luna, me llevé una sandía, 2 gafas de sol y 3 cuadernos. El alumno 3: fui a la luna, me llevé una sandía, 2 gafas de sol, 3 cuadernos y 4 remolachas. El alumno 4: fui a la luna, me llevé una sandía, 2 gafas de sol, 3 cuadernos, 4 remolachas y 5 botellas. Y así se sigue. Una variante consiste en repetir el mismo mensaje con otras palabras. Pregúntale a Chen Chen cuántos años tiene. Chen Chen, ¿cuántos años tienes? Otra variante de final libre permite al alumno aportar sugerencias propias. A los reyes les voy a pedir un diccionario. A los reyes les voy a pedir un portátil. Existen varios tipos de ejercicios de sustitución, todos ellos con un común denominador: la sustitución de una o varias partes de la frase por otras palabras adecuadas. En función del número de sustituciones previstas en cada frase, pueden ser sustitución simples o sustitución múltiple. Veamos algunos ejemplos. El profesor presenta una frase modelo en la que aparece la estructura que desea practicar y a la continuación proporciona una palabra del léxico que ya conocen los alumnos, quienes deben colocar la palabra en el lugar adecuado. A Marta le gustan los claveles, a Marta le gustan los jazmines. En el desayuno come fruta y bebe leche, en el almuerzo come carne y bebe vino. En determinados casos, al colocar la clave en la frase original, resulta necesario realizar algunas modificaciones en la concordancia, en la conjugación verbal, sustituir sintagmas nominales por pronombres, etc. Veamos. El domingo iremos a la montaña. El domingo iremos al bosque. Por favor, haced estos ejercicios para mañana. Por favor, hacedlos para mañana. Otro tipo de ejercicio de sustitución son los de preguntas y respuestas, como se puede observar. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Cómo se llama tu madre? María. ¿Cómo se llama tu padre? Y así sigue. Una variante de ese tipo se realiza en cadena. El profesor pregunta al alumno 1, este contesta y pregunta al alumno 2 y así sucesivamente. Yo soy gallego, ¿y tú de dónde eres, Melanie? Yo soy de San Carlos. ¿Y tú de dónde eres, Leonardo? Yo soy de Araquara. ¿Y tú de dónde eres, Isadora? Los ejercicios de sustitución vienen siendo criticados desde que apareció el cognitivismo, hace ya medio siglo, entre otras razones por el carácter mecanicista de esos ejercicios. A pesar de las críticas, estos ejercicios se siguen empleando, entre otros motivos por considerar que sirven como preparación para otras actividades de carácter más comunicativo.
Su efectividad depende en buena medida de cómo se integren estos ejercicios en el proceso instructivo. Ya en un ejercicio de transformación, el profesor o una grabación proporciona una frase en la que aparece la estructura que se desea practicar. Después los alumnos tienen que transformar una parte de la frase siguiendo las indicaciones. Para realizar las transformaciones propias de esos ejercicios, no siempre es necesario prestar atención al significado de las frases o de las palabras. Basta conocer la regla gramatical en cuestión y aplicarla. Por ejemplo, transformar una orden en una prohibición, añadiendo un adverbio de negación y sustituyendo un imperativo por un subjuntivo. Abre la puerta, no abras la puerta. Cierra la puerta, no cierres la puerta. Otros ejemplos típicos de ejercicios de transformación son convertir una frase afirmativa en interrogativa. A Rodolfo le interesa la música clásica. ¿A Rodolfo le interesa la música clásica? Transformar una acción presente en una acción pasada. En esa casa no vive nadie. En esa casa no vivía nadie. Pasar del estilo directo al estilo indirecto. Yo prefiero trabajar aquí. Él dice que prefiere trabajar allí. Un modo de combatir la monotonía consiste en ir alternando los tipos de clave a lo largo de un ejercicio. A Sandra le gusta jugar ella. A ella le gusta jugar pelota. A ella le gusta jugar a pelota. No, a ella no le gusta jugar a pelota. Antes no le gustaba jugar a pelota. Por último, los ejercicios de estructura dialógica. Estos aparecen bajo diferentes nombres: estructuras dialógicas, diálogo dirigido, preguntas y respuestas. En los ejercicios estructurales presentados hasta ahora, el alumno trabaja siempre sobre una estructura determinada, repitiéndola o modificándola de forma predeterminada. En el diálogo dirigido, como su nombre indica, se entra en el campo de conversación viva de la situación de la comunicación concreta y dinámica. Por lo tanto, aquí tenemos ejercicios estructurales más naturales y sueltos que los anteriores, pero el alumno sigue estando dentro de un contexto y dentro de una elección de estructuras de respuesta más o menos controladas. Estos ejercicios son una etapa necesaria en el aprendizaje, pues no hay que olvidar que el objetivo de la enseñanza de idiomas es, antes todo, su uso en situaciones comunicativas. Veamos algunos ejemplos. Con contradicción: siempre voy al cine, yo no, nunca voy al cine. Siempre juegan al fútbol, yo no, nunca juego al fútbol. Con uso de imperativo: dile a María que traiga el libro mañana. María, trae el libro mañana. Dígale a Antonio que resuma el libro de hoy. Antonio, resume el libro de hoy. Con uso de locuciones verbales: Arnaldo, dile a Raúl que vas a pasar el fin de semana en la granja. Raúl, voy a pasar el fin de semana en la granja. Pregúntale si puede ir con él. ¿Puedo ir contigo? Mirtes, dile a Arnaldo que tú también quieres ir. Arnaldo, yo también quiero ir. Para concluir, vamos a pensar en los enfoques estructuralistas. Como vimos, esos enfoques se basan en las teorías lingüísticas del estructuralismo de corte conductista, es decir, en las hipótesis de que las lenguas son un sistema de estructuras que pueden aprenderse a través de conductas, repetición. El método más conocido es el audio-oral y posteriormente audiolingüístico, pero este método sufre varias críticas. Veamos algunas. Las dos principales críticas realizadas a este método radican, por una parte, en lo referente a la teoría de la lengua y su aprendizaje que promueve, y por otro lado, en la decepción de los resultados esperados. Así, en cuanto a lo primero, la teoría lingüística americana sufrió un cambio en los años 60, a raíz de la teoría de la gramática transformacional de Chomsky. Este lingüista rechazó tanto la teoría estructuralista sobre el lenguaje como la conductista para el aprendizaje. Según él, la lengua no es un sistema de estructuras, sino que, de forma innata, somos capaces de crear,
a partir de unas reglas, combinaciones infinitas de oraciones en cualquier lengua. En cuanto a la teoría del aprendizaje, rechazó de pleno los postulados del conductismo, pues consideraba que el aprendizaje de una lengua puede hacerse como cualquier otro y, según Chomsky, las lenguas no se aprenden por imitación y repetición, sino que surgen a partir de unas reglas que tenemos integradas en nuestro cerebro de forma innata. La segunda crítica importante hecha a este método se basa en la falta de resultados satisfactorios que los que usaban este método esperaban. Veían que muchos de sus alumnos no eran capaces de utilizar la lengua que habían aprendido de forma autónoma fuera del aula y muchos estudiantes consideraban también esta forma de enseñanza aburrida y ineficaz. Al final van surgiendo nuevos métodos, van ganando terreno otros métodos, como por ejemplo el corte sociofuncional y cognitivo, en detrimento de los anteriores métodos estructuralistas y conductistas, base para la futura enseñanza comunicativa de la lengua. Son galego de Argentina, galego de Alemania, galego de Cuba, de Suiza, de Holanda, de Canadá, galego una Galicia imaginaria.